Hola, hola, muy buenas tardes, días, Noches. noches, lo que sea para ustedes. ¿Qué tal? Esperemos que anden bien. Primero que todo, siempre, esperen que aquí tiene que haber como un navegador abierto o algo. Ay, Hola, hola, ya no hay ahora. eco. Perfecto. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un domingo más. Un domingo más acá. Aparte, hoy viene un vídeo tan bonito. Bueno, antes que entrar en materia, confirmen si hay un poco de delay, si se entrecorta o si el mensaje en general, aunque vaya más o menos la conexión, se entiende el mensaje. Estamos con una Wi-Fi, sí, Wi-Fi. una Wi-Fi y que va más o menos. Nah, Pero, yo creo que va bien. pero ya les adelantaremos. Hoy les vamos, si te parece, les vamos a confirmar dónde estamos exactamente, que no siempre lo hacemos, para que sepan por qué estamos así un poco aislados y bueno, por qué tenemos problemas de conexión y esas cosas últimamente. Así que hoy les damos la posta, les decimos dónde estamos, todo. Vamos a compartir un poquito más de información. Se sigue sumando la gente, ahí hay mensajes que yo no leo de acá, Anche, después me lees. Sí. Giovanni. Giovanni, ¿Qué tal? bon dia Casal, bon domingo. Buen domingo para você, Giovanni. A Susana. Buen domingo para ustedes por Montevideo, un bonito día de primavera. Ayer y hoy celebramos el Día del Patrimonio. Es un día con mucha gente paseando. Abren puertas de edificios, embajadas. Mira qué interesante. Qué bueno, como un día de la patria. Podemos conocer lugares en Uruguay que de otros días no permiten. Muy bonito todo. Mira. Bueno, que lo pasen bien todos. Qué interesante. No sabemos si estás acá o lo van a ver en diferido, porque como el día es tan festivo. Paulo Fernández, buen día, Casal, suceso. Muito obrigado, Paulo. Buen día. Obrigado pelo apoyo. Rubén Señoriz, hola genios, ¿cómo están? Creo que se viene vídeo con buenas imágenes hoy. Hola, Tocayo, ¿qué tal, Rubén? Se viene vídeo con unas imágenes muy bonitas. Es que el lugar nos encantó. Sí. Para nada pensábamos, Dios mío. Sí que sabíamos que Pipa es un lugar famoso, muy conocido por todas partes, pero no teníamos esa visión. No. Nosotros pensábamos que íbamos a una playa, un típico pueblito lleno de restaurantes y de vida turística, ¿no? Digamos, pero nos encontramos con un lugar que realmente nos gustó mucho. Y es que además, como saben, veníamos con mala suerte con el tiempo. Y no es que no estábamos disfrutando. Nosotros vivimos a tope. Vivimos disfrutando cada pasito y hablando mal, nos reímos mucho. Nos reímos mucho de cualquier cosa que nos sale mal, la pifiamos bastante y lo pasamos bien igual. Pero es que es verdad que veníamos con, más o menos, ¿no? Tuvimos mala suerte. Unas cuantas semanas con mal tiempo y que justamente los lugares en los que estábamos eran de playa, de piscinas naturales. Y que no pudimos disfrutar al 100%. Sí, siempre evidentemente disfrutamos, como dice Rubén, hay que tomar las cosas como vienen, pero claramente nos apetecía poder disfrutar bien de un día así de playa buena, ¿no? Y en ese contexto llegamos acá y sin cámaras ni nada, eso lo cuento en el video también, pero sin cámaras ni nada, bajamos para echar un ojo a ver si el lugar está bueno para motorhome y eso, ¿no? Y bajamos y estábamos los dos así, ¡buah! ¡Qué chulada! Me gustó mucho. Y eso, nos sorprendió y nos llevamos eso ya para nosotros, el chute de adrenalina, de emoción que nos dio un lugar tan raro. Ahí está un poco también la magia de informarte lo justo de los lugares, ¿no? Porque si te ves tanta información, a ver, hay que evidentemente hacer una pesquisa de qué hay que ver en cada lugar, porque si no después te pasa como a nosotros, que nos dejan 100.000 comentarios en los vídeos y no fuisteis a tal sitio, no fuisteis a tal otro. Algunos te perdés. Sí, pero está bien también mantener un poquito la ignorancia, la intriga, sí, no hay que mostrar tampoco el 100%. Claro. Y así realmente llegas a los lugares y todavía hay una componente de sorpresa. Y vamos, llegamos y nos sorprendió porque es costa, pero además, bueno, tiene su encanto. No sé, nos venía en un momento también personal que veníamos ahí, bueno, 50-50 ahí con los días grises y nos subió para arriba este. Sí. Silvana. Hola Silvana, que se escucha bien. Muy buena Silvana. Ricardo de Uruguay, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Oski, hola, se ve y escucha perfecto, muy buenas. Muchas gracias, Oski. Hola chicos, ¿cómo están? Dice Rubén Soya Juanes. Mi papá. Roberto Coelho está perfecto. Hola gracias, Rosario, gracias. También está por aquí. Mario, por supuesto. Qué grande, Mario.
Rubén dice, todo bien, tocayo, firme como cada domingo con los locos de la van, ustedes. Gracias. A ver si les podemos dar un lindo videito hoy. Al menos que esté un poco fiel al lugar y a cómo lo pasamos nosotros. Sí. También está Alicia desde Suiza. Mira. Suiza, que no Canadá, que yo me lié una vez. Mónica López, hola, soy Mónica y los vemos siempre con mi esposo Fernando, soy de Uruguay, los esperamos nuevamente por acá, volveremos a Uruguay. Muchas gracias, volveremos. Sí, Tenemos pendiente una juntada o un encuentro. Eloy también nos saluda. Hola, Eloy. Miguel Ferrer, hola familia, buenas tardes. Buenas, Libertari. Oski dice, dejarse sorprender también está bueno, efectivamente. Es que también hay que dejar un poquito esa magia, ¿no? Que era... Claro. Yo supongo que hace 50 años la gente viajaba más así, a ciegas. Sí, hace 50 años no tengo ni idea, pero a lo mejor era muy extremista. O iban de agencia todo hecho, capaz, ya el paquete montado porque no había más información, o iban en la ignorancia y todo sorprendía. No sé. Así que sí, 50-50, tiene que estar ahí el equilibrio para disfrutar. Miguel Muñoz. Hola, Ángela y Rubén. Gusto verlos esperando el video. Un abrazo. Miguel desde Viso. Desde el Viso. ¿Qué tal, Miguel? Un abrazo. David dice, Silva. ¿Por qué vocês não vai para Fernando de Noronha, Pernambuco? Porque no tenemos cartos. Dinheiro. Fernando de Noronha é ella. Sí, sí. É muito cara esa ella. Ainda estamos comenzando no YouTube, ¿no? Si vamos a Fernando de Noronha, a viagem dura 2 meses más. Algún día. Gostaríamos. Para quien no lo sepa, Fernando de Noronha pertenece a Brasil. A Pernambuco, sí. Pero un archipiélago de varias islas que es un paraíso, al parecer. Sí. Yo, por las imágenes que vi, es una locura de lugar. Sí, pero cuesta mucho porque está alejado y es exclusivo, y hay que ir en avión y, bueno, es un lugar exclusivo, ¿no? Digamos, paradisíaco. Y estamos arrancando el proyecto de viaje todavía. Desde Parque del Plata, con unos choricitos caseros a la parrilla. ¡Qué rico, no! Dice Fernando, los esperamos. ¡Ay, mamá, qué rico! Choricito. ¿Hace cuánto no vemos Aquí no hay chorizo. O lingüiza. No, yo estoy pensando en chorizo rojo. No. Él se refiere al chorizo, lo que yo llamo criollo, ¿no? El chorizo argentino. El argentino, uruguayo, que es pero de ese tampoco, yo no vi. Bueno, la lingüiza se parece mucho. El sabor no sé si es lo mismo, pero a mí me gusta, la lingüiza me gusta mucho. Y tienen distintos tipos, la finita, la gorda. Sí, se parece, pero bueno. Mismo, ¿no? Tendríamos que probar los tuyos, Fernando, para ver. Así que nosotros nos sumamos a todas las comidas, ¿viste? Somos re gordos. A Cidade de Fortaleza está no seu roteiro de viaxe? Sí, xa pasamos por Fortaleza. Sí. Fai uns días. O vídeo saldrá... a semana próxima. A semana próxima. La semana próxima. De hecho, ahora ya más o menos vamos casi 10 minutos. Bueno, terminé de leer los 3 comentarios y vamos a compartirles un poquito más de información precisa. Vamos a decirles dónde estamos, qué está pasando con el Plan Pangea. Víctor Tilla, en 2008 estuve en Natal, un sitio súper seguro, creo que aún se acuerdan de mis borracheras. Estuvimos en Natal, también nos gustó mucho. ¿Sí? Es el siguiente vídeo, el de Pipa. Natal, sí, el siguiente vídeo. Sí. El próximo vídeo es Natal. Y algo más. David Silva. Emma experto de España, Fernando de Noronha que de Argentina. Sí, amigos, de cualquier forma sigo vocês aquí e se sean felices. Muito obrigado pelo apoio. Os irmãos brasileiros están dando moito apoio últimamente. Sí, que estamos moi longe da Argentina. Sí, moito. 3.500 eran más o menos. Desde João Pessoa ponía el cartel. João Pessoa a Argentina. Sí. A Argentina será a Misiones, arriba del todo. Rubén dice, sí, hay chorizo, mi padre los hace como en España, receta de su padre español. El chorizo rojo, dices, el chorizo español. Sí. Qué rico. Dejar aquí, boludo. Qué rico. Aquí. Bueno, eso, a ver, ya más o menos van 10 minutos, se empezó a unir la gente, ya estamos 30 acá. A ver. Lo que íbamos a comentar. Claro, hoy estamos con una Wi-Fi. ¿Por qué? ¿En dónde estamos que estamos tan aislados y tuvimos que pedir una Wi-Fi sin señal? Estamos en un lugar remoto. Hay algo de señal, pero nos llega un 3G así regulero. Que si nos conectásemos con esa señal, iba a caer como rompió aquel día. Sí. Entonces, estuvimos pensando que esta semana no va a haber vídeo el miércoles.
por una buena razón. No por la conexión, porque en realidad para editar nosotros no necesitamos conexión, solo la necesitamos para subir el video. Y habiendo wifi, te conectas a la wifi de cualquier local y en unas horas se sube el vídeo. El problema es que en este lugar en el que estamos, como es tan remoto y así peculiar, hay que hacer excursiones, tours, hay que organizarse un poco, no podemos ir tan libres como normalmente nosotros visitamos, que así es como nos organizamos, ¿no? Nuestros horarios para editar, trabajar y visitar y grabar, ¿no? Entonces, esta semana va a ser un poco complicado por el lugar en el que estamos porque dependemos de terceros que nos hagan las excursiones y los tours y ese tipo de cosas. Entonces, esta semana, el miércoles, no va a haber video. No. Lo vamos a dejar para el domingo que viene. Pero porque estamos yendo a unos lugares muy importantes. Sí. ¿Dónde estamos ahora mismo, antes del lugar al que vamos a ir? Ahora mismo seguimos en el estado de Ceará. Sí. Y estamos en Jericoacoara. Eso. Jericoacoara. 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 Sí. En realidad estamos como en la vila Jicoca de Jericoacoara. ¿Jeri o Jicoca? Jicoca. Jicoca de Jericoacoara. Eso es. Y aquí ya la señal, bueno, la señal desde que salimos de Natal empezó a decirnos chau, la señal. Hay, pero no como para hacer un directo, subir videos pesados. Y además las rutas, que las distancias, las chiquitas ya son de 4 horas, más los tours que, como dice Ancha, a partir de aquí va a haber tours. Sí. Porque, ¿cómo es Jericoacoara? Ahora mismo donde estamos es como un pueblito que hay como antes de entrar a lo que es el Parque Nacional. Dentro del Parque Nacional hay una vila ahí, pero para acceder a la vila, según estuvimos buscando información, hay que ir por caminos de arena, literal, es como por las dunas, no es por las dunas tal cual, pero siempre te dicen que mejor, que si 4x4, que si después también te dice gente que sí que fue y que no hay problema, pero la verdad que no queremos meternos por esos caminos con nuestra furgo, que son 4.000 kilos, sí. Casi. Bueno, no, serán 3.500. 3.500, pero no hay necesidad. Y después la llenas de arena, sal, todo como siempre, que ya tenemos las ventanas ahí chirriando alguna. Y aparte que una vez llegues allí tampoco te puedes quedar donde te dé la gana, está todo muy controlado. Entonces lo que vamos a hacer es desde aquí ir con tours, hay como eso, 4x4, jeeps que te llevan, los puedes usar como taxi o puedes ir directamente desde aquí y hacer el tour, te dan el paseo y vuelves, o te puedes quedar allá una noche. Bueno, tenemos aún que organizar la visita, pero el tema es ese, que vamos a estar dependiendo de terceros para ir, organizar, grabar allí y volver. Claro. Y el tema, y ese es el presente, pero es que el tema es que de aquí nos vamos a ¿dónde? A los Lençóis. A los Lençóis. Lençóis marañenses. Que le teníamos tantas ganas, era como un hito personal ahí, desde que vinimos, después de Río de Janeiro, era, hay que llegar a los Lençóis. No sé si nos vamos a encontrar con un diluvio, me da igual, pero tocarlos vamos a tocar. O con las lagunas secas. O con las lagunas secas, que sería el extremo peor. Hay algunas secas nos han dicho, pero bueno, es nuestra oportunidad de ir y vamos a ir igual. Entonces, Ángel estuvo explicando lo que es, lo que nos complica el día a día en Jericoacoara. Pero es que se viene más de lo mismo. En Lençóis va a ser lo mismo. Al final de esta semana vamos a ir acercándonos a los Lençóis y a partir de ahí también excursiones. Ya de acá hay como 4 horas a los Lençóis. No sé. ¿No? No sé cuántas horas hay. Bueno, hay ruta. Hay tours donde no vamos a llevar claramente las computadoras ni nada. Va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo los días que se vienen. Así que es mejor, además, aprovechando que este vídeo nos gustó tanto, el que se publica hoy, tanto, lo vamos a dejar que lo digieran lentamente y que lo repitan esta semana en casa. Si algún día se aburren, ponen este video que a nosotros nos gustó mucho y nos saltamos directamente al domingo. Ya más o menos con los Lençóis y todo, digamos, masticados. Alicia dice, somos muchos extrañando un buen asado con chorizo criollo y un aperitivo con jamón pata negra. Uy, el jamón, lo que echo de menos yo el jamón. Los emigrantes estamos todos ahí babeando, sí, cuando hablamos de carne y todo lo de casa. Miguel Muñoz, van al centro de Brasil o van a volver por la costa hacia abajo. Desde los Lençóis marañenses va a ser el último punto que toquemos de la costa. De ahí vamos a bajar por el interior de Brasil, para Argentina, que nos queda un mes. Un mes y medio. Un mes y medio como mucho. Está muy justito el itinerario. Sí, pero bueno, ya sería bajar y entonces ya que como que la sensación ya es de
bueno, que ya no estás estamos... yendo en dirección opuesta a lo que tenés que... Eso, no estamos sumando kilómetros a la mochila. a la mochila. Entonces sí, esa es la idea. Ya iremos viendo a ver qué puntos podemos visitar. Hay un montón de sitios que queremos ir del interior de Brasil, pero el tiempo es el que es. Y bueno, habrá que... Lee los comentarios ahí. Voy a ver porque a veces priorizar. A veces la gente pone comentario también. Dice Miguel Ferrer, ok, no pasa nada, lo bueno se hace esperar. Miguel Muñoz se ve muy bien, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Justo Silvana, iba a ver eso, que a veces acá Jerry comentan. es un trabalengua, sí. Jerry Cuacuara. Sí, es el sitio del trabalenguas. Saludos, gente desde Uruguay, dice Susana. Saludos, Susana. David Silva, vocês vai para Lençóis. Acabamos de explicar. Vamos agora, no final de esa semana. Clevio dice, para adentrar Jericoacoara é necesario ter trazado nas 4 rodas, pode atorar fácil. Sí, precisamente por dianteira. eso. Sí. Miguel Muñoz llora. Aquí mencionan a David Silva, eles falaran que sí, eu preguntei en outro comentario. Para alcanzar os lençóis tamén precisa trazar nas 4 rodas. O que escoitamos é que a nosa idea é chegar ata Santo Amaro, xa dende ali facer as rotas con excursións ou tours. Pero que a Santa Amaro dixéronnos que non haberá problema. Poden vir aquí tamén. Aquí está un sol da boa, pelo menos problema con ceo nublado, non vai ter. Que você está aí? Pero onde que está você? Onde que está você? Enrique Amaral, hola amigos, llegué. Hola Enrique. Hola Enrique, ¿qué tal? Ayer nos ponía un comentario, Enrique. Te deseamos mucha suerte con esa traffic, que siga tomando forma ese proyecto ahora y que disfrutes de los años que sembraste. Eso. Oski dice, se puede volver a poner de fondo haciendo otra actividad y de paso ayuda a activar el algoritmo. Precisamente, eso es lo que hace la mamá de Rubén todo el rato. Sí, mi mamá le da repeat. Para el resto. Se refiere a poner los vídeos, ya que este miércoles no va a haber vídeo nuevo, pues lo dejas puesto y te vas. Los anteriores. Sí, eso ayuda también. Roberto Codelo, ¿cuál ha sido el sitio de Brasil que más le ha gustado? Pues uno de los que más nos ha gustado ha sido el vídeo que sale hoy, Pipa. Sí, hasta el momento Alagoas nos gustó muchísimo. No podríamos decir el que más, no, porque hay muchos. Hay muchos. Arraial do Cabo, salimos enamorados de Arraial do Cabo. Río como ciudad nos gustó muchísimo. Alagoas. Salvador de Bahía en cuanto a ciudades nos encantó. Curitiba también nos gustó mucho. Al final... São Miguel dos Milagres fue increíble, pero es que Pipa, este vídeo que sale ahora, entró directo al top 3 para mí personalmente. Por el momento en el que llegábamos, el lugar, está lindo. Por favor, vos... Por favor, Bossa Nova, ya van eso curtir, jaja. As paisajes, nada de funk. Uy. No entendí nada. No entendimos. Mira, Anupa. Hello, Anshan Ruben. All the best to both of you, dears. Thank you very much, Anupa. Thanks for joining today. Qué bueno. Anupa, we are putting always the subtitles for you guys, for the Irish friends. We are putting the subtitles. They're not the best, but they are okay. We try. Actually, sometimes we put the subtitles as well in Hindi. Always put the subtitles in English. I don't know exactly which one is your dialect, but... Hindu. Yeah, in general. The thing is, we put the subtitles, but they are based on the Google Translator backend. So, they are not the best, but they are fine to follow the story. Le estábamos diciendo a una amiga de Angela que trabajaban en el hospital en Irlanda, que ella es de India y bueno, que le estábamos poniendo los subtítulos. Que también ponemos subtítulos en portugués, en hindi, en todos, que se hace manualmente. Yo los hago y tardas un poco. Unas cuantas... Si quieres hacerlo de 10, tardás 3 horas por video mínimo y todo suma. Es bastante tiempo para cuando estás pendiente del estreno, del vivo, no sé qué, y todo, las rutas, conducir. Entonces... Nosotros ponemos los básicos más o menos, pero te lleva 1 hora por lo menos. Y que estos amigos que teníamos en Irlanda, en inglés, en hindi, en todo, nos sigan. I'm so happy that I was able to talk to you here. Subtitles are okay, dears. Thank you. Thank you, Good to know. Oski Wild. Modo internacional.
David un Silva, quilombo ya. eu quis decir para vocês escoitar son en grupos, Ok. escoitar bossa nova Es ou Javan. de Javan nos Lençóis Maranhenses, porque funk no combina. Ok, ya percibí, ok. Vamos. Nos en portugués escoitamos Ah, Os Amantes, que é un grupo que alternativo, es sí, desconocido, no é conocido en non un é nada país. coñecido Os amantes. no Brasil, mas nós gostamos moito porque eles viñeron a Galicia a un festival de música fai uns anos e nos escoitamos a eles todo Sí. o rato, todo o tempo. Es muy engrasado, él es alegre, a música é alegre. Eles son do Pará. Do Pará. E tem uma música que vai para Cotichuba, que está no Belém. E por eles lembramos a frase que Não a vexe. não a vexe não. Non sabexe não. Não se vexe não. Porque eles cantan esas estrofas. Sí. Ajá. Não se vexe não, que é como não tenha pressa, tudo chega ao seu tempo e tudo isso. Aparte deles, escoitamos a Ivo Mozart. Mozart, xa non Vagalumes, sí. Anxos de Plantao. Estábamos hablando de música que aquí... Pregunta, Galicia non é un lugar que fala portugués que é na España, mais é perto de Portugal? Galicia está moi perto de Portugal, está na fronteira con Portugal e antigamente Galicia e o norte do Portugal eran o mesmo país. É por iso que nos falamos galego, vosedes falan portugués, mais antigamente a lingua era o galego-portugués, era a mesma lingua, que diversificou en dúas linguas. Así que temos moitas palabras coñecidas, é por iso que eu falo en galego, eu non falo portugués, mas... Explicarlo en español por si alguien no lo entendió, que es muy interesante. Que nos está preguntando que en Galicia, que si no se habla portugués en Galicia. Le estoy explicando que en Galicia está en la frontera con Portugal y que antiguamente Galicia y el norte de Portugal eran el mismo reino y tenían la misma lengua, que era el galego-portugués, pero después se dividió y por un lado quedó el gallego y por otro lado quedó el portugués, pero tenemos mucho vocabulario en común, la forma de la sintaxis, todas esas cosas. Se entiende aunque se hable mal. Vocês vão pasar polo sul do Brasil. No sul no. Se callar na próxima ocasión. É que temos solamente un mes restante para sair do Brasil. E coñecer o interior. E temos que chegar á fronteira con Argentina e estamos a 5.000 kilómetros de Argentina. E no camiño gostaríamos de visitar as Chapadas, Brasilia, Minas e tudo iso. Non temos tempo para o sul, mas se callar depois da Argentina e Chile, voltamos a entrar no Brasil para facer o sul, Gramado, Floripa e tudo isso. No futuro, se callar. Miguel. Chicos, hago dos cosas a la vez, los escucho y hablo con ustedes y veo la Fórmula 1. Qué bueno, multitask. Qué buena. Sí, muy señor. Bien, muchas gracias. Vocês vão passar... yo lo leí. Non sabexe... No. Sí. Non sabexe con o mau tempo. No sabexe como mau tempo, sí. David Silva, somos hermanos, jaja, qué alegría, menina, hermano argentino. Qué bueno. Bueno, dijimos todo lo que queríamos decir. A ver, ¿dónde estamos exactamente? Ya saben dónde estamos exactamente. Que se vienen muchos tours y mucho lío con Sherry y los Lençóis, los famosos Lençóis. Pero que el vídeo de hoy es sobre Pipa y que nos fascinó. Y entre Pipa y ahora en Jericoacoara también hay varios vídeos de lugares en los que fuimos parando. Sí, claro, hay más. Estamos a 2 semanas de destiempo con YouTube. Es decir, lo que grabamos de Pipa fue hace 2 semanas. El vídeo que sale hoy. ¿2 ya? 2 semanas. Sí, llegamos a estar casi al día, pero ahora necesitamos este margen para irnos por ahí, porque, bueno, se nos vienen unos días movidos. Y después, en el interior, andás a ver cómo va a ser la conexión, pero ese es el update que les teníamos y que estamos pasando mucho calor, eso también. Y que hace mucho calor, así que dejamos atrás las nubes, eso es lo bueno. Sí. Eso es lo bueno, dejamos atrás las nubes y que acá andamos con wifi porque la señal anda más o menos. Y bueno, ¿qué más les decimos a la gente? Que Pipa está lleno de argentinos, llenísimo. No sé por qué. ¿Viste? Nosotros teníamos de referencia a Bucios, que había un montón de argentinos. Cuando caminabas en la calle, los restaurantes te ofrecían, y eran argentinos los que nos veían la cara y nos venían a hablar en argentino. Pero Pipa le gana. De hecho, también hay en la avenida principal de Pipa, hay una chivitería. Sí, uruguayo. Sí.
Así que es verdad que Pipa nos sorprendió también porque se hablaba mucho español ahí de trasfondo. Sí, estuvo muy buena. A ver, Argentinos por todas partes. sí, Oski. Ahora ver el vídeo, darle a like y comentar. Eso, muchas gracias. Los comentarios activan el algoritmo, aunque parezca una tontería, escriben cualquier cosa y YouTube interpreta ese movimiento como que el vídeo es interesante y se lo pone a más gente. Que nosotros no llevamos ni un año todavía, pero por eso estamos intentando crecer un poquito. Ya esperando el hermoso video, dice María Muchas Teresa. Gracias. David Silva, última pregunta. ¿No es posible que vocês vai ir embora do Brasil sem aprender una danza brasileira? Ah, nós aprendemos o frevo. No a bailar, mas aprendemos da cultura do frevo. Bueno, sí, uns pasiños. En Recife aprendimos un montón acerca do frevo. Sí, sí, sí. Oigan, yo no pongo cualquier cosa, dice. No. Decía para, bueno, a quien tenga más pereza, que esté más vaguito, que digo, aunque sea tirarle ahí un emoticono y también cuenta. Pero sí, valoramos mucho los comentarios también que están elaborados, se interesan por saber datos del vídeo o de dónde vamos, qué pasa con nosotros. Y sí, ahí está mi hermana, Belén. Hola, un abrazo, miraré el video. Muchas gracias. Saludos. Ten que bailar, hermano. Ten que bailar, hermano. Así que, bueno, a ver. Vamos a poner el link del video ya en el Sí, déjame ir agarrando porque después nos hacemos un poquito un lío. Compartir, link. Buah, qué calor tengo, ¿eh? La verdad es que... Ahí está. Fueron varias horas bastantes de edición de este video porque teníamos muchas imágenes. Tuvimos que descartar imágenes porque tampoco podemos hacer vídeos súper largos. Estaba poniendo el dedo que no es. Y continúa, perdón. Eso, estaba diciendo que, bueno, la verdad, yo creo que quedó muy bonito el vídeo. Las imágenes son increíbles, tanto las del dron como los lugares que visitamos. No solo estuvimos en el Chapadao, como no sé si hay alguien de aquí que nos siga por Instagram también, pero también nos fuimos a las playas, nos bañamos. Bueno, la verdad es que nos gustó mucho, Pipa. Y volvimos al tiempo bueno, que llevábamos tiempo comiendo nube y estuvo bueno, estuvo muy bueno esos días por ahí y además que no era desértico, estábamos disfrutando también del día a día, sacabas las sillas y cuando te daba la sombra con la camioneta, no era que te asabas, entonces no sé, esos rojos que nos esperábamos ver en el interior, ya lo tuvimos acá al lado de la costa y estuvo buenísimo. Miguel Ferrer, el otro día hubiera sido tremendo. Vale. Es el que estaba poniendo, tuve que borrar, tal cual. Lerlong, este es Henning. Hey, Henning, how are you, my friend? Miguel, se parte. Silvana dice, espero hayas visto a los delfines. Spoiler, a ver, vimos muchas tortugas. Y ahora lo verán en el vídeo, lo que pasó con los delfines. Eso. David Silva, vou ver agora. Eu amo ver os turistas no Brasil. Que seja ótimo para vocês, amigos. Deus abençoe. Muito obrigado. Os mesmos para você. E desejamos que goste do vídeo e de viajar connosco. Paulo, boa tarde, casal, saudações. Gostamos moito dos seus vídeos, na verdade, son moito bons para que os brasileiros coñezan seu propio país. Abrazos. Acredito que o país é moito grande e entón, se podemos contribuir un pouquiño do que vocês nos dan a nós, compartillando os vídeos e que alguén que non consegue viaxar, viaxe connosco, xa é moito bom para nós tamén. Y última, Alicia, ¿cómo llevan la convivencia después de un año de viaje, 24 horas por 24? Uy, eso da para un directo de 2 horas, Alicia. Nos queda un minuto. Pero yo creo que lo que más discusiones da es lo que, relacionado a lo laboral. Ay. Lo dijimos varias veces, lo relacionado a lo laboral da más discusión. Porque antes trabajábamos cada uno en sus cosas, de la empresa, en el hospital, y llegábamos y bueno, hablábamos tonterías o planeábamos este viaje. Pero ahora, si sale algo mal del trabajo, si hay un tiempo que no cumplimos en el trabajo... 24/7 todo el rato. Sí, algún día hablaremos. Hoy, mira, justo es uno de nuestros amigos ahora que sale el video. Unos meses que no los vemos y ya hablan portugués. Estamos tentando. Los amigos de Shanti, un abrazo, amigos, a ver si los volvemos pronto. La nube, pero ¿por qué se meten ahora? Que son las 3. Nos tenemos que ir. Es tarde. Nos tenemos que ir. Bueno, ya hemos... Un abrazo, Nico, Ara. Los queremos mucho. Y nos vamos al directo corriendo, que ya empezó. Gracias, Santi, también.
Nos vemos en el video. Chao, un beso. Chao. Chao. Terminar emisión, finalizar.